Mis hermanos, que Dios les bendiga. Quiero testificar para la gloria y honra de nuestro Dios que Él hace muchos años atrás me venía hablando en profecía que Él me iba a sanar. Así es que hace 15 años la ciencia médica me había diagnosticado con cirrosis hepática. Me habían dado solamente 3 meses de vida. Eso fue en el año 2005. Yo en medio de mi preocupación le oraba al Señor para que tuviera misericordia de mí. Han pasado 15 años en donde nunca jamás tuve quebrantos de salud, pero el Señor me volvió a hablar que vendrían momentos difíciles, que se harían muchos cambios en medio de mi casa, pero yo pensaba que era todo relacionado con el tema del coronavirus. De un momento para otro me empecé a enfermar, mi abdomen era abultado como el de una mujer embarazada, hasta que decidí acudir de nuevo a la ciencia médica. Me realizaron muchos exámenes y encontraron una gran masa que tenía casi el mismo diámetro de un balón de básquet. Me operaron y enviaron esa masa a patología, pero mientras pasaban los días, nosotros y mi familia orábamos a Dios y le recordábamos la promesa que me había hecho. Pero mi estado de salud no mejoraba y cada día estaba peor. Estuve en la UCI varios días. Me tuvieron que operar nuevamente porque me había complicado mucho. El Señor me dio una vez más un aliento de vida mediante un sueño en donde escuchaba una voz que me decía: no te preocupes, tú no tienes nada, ya estás sana. Me desperté y ya pasando un poco los días, mi salud fue mejorando, pero siempre aferrada a las promesas de mi Dios. Así es que me entregaron el reporte de la patología que decía negativo para malignidad. Todos los tejidos enviados estaban negativos para malignidad, algo que humanamente es imposible, pero solo yo sabía que era el cumplimiento de la promesa de nuestro Dios. Hoy me encuentro feliz y agradecida con nuestro Dios. Esto lo testifico para la gloria y la honra de Él. Buenas tardes, hermanos. Yo testifico para darle la honra, la gloria y la alabanza a nuestro Padre Celestial. El Señor en días pasados, muchos meses antes de la cuarentena, en el don glorioso de la profecía, el Señor me decía que venían muchos cambios, que me estaría dando una empresa, que me estaría permitiendo tener mi propio sustento. Hermano, su palabra se ha cumplido. El Señor me regaló un taller de carpintería. El Señor me ha permitido que yo me especialice en esa área tan bonita de la carpintería y he visto su mano poderosa extendida. Antes de la cuarentena veníamos con muchos contratos, muchas bendiciones laborales, un taller muy próspero, con mucha herramienta, con varios empleados. Pero al igual que todos, llegó la cuarentena y hubo que cerrarlo. El Señor me regaló el taller al frente de mi casa, en un área residencial. Allí tenemos esta bendición tan bonita que el Señor nos dio. Y empezamos la cuarentena, hermanos, y la hermana María Luisa, en esa promesa tan bonita que el Señor nos hizo por sus labios, nos decía que no nos iba a faltar nada. Mi esposa y yo nos aferramos a esa promesa y dijimos: bueno, el Señor nos ha permitido tener unos ahorros y vamos a estar muy tranquilos. Hicimos caso de la promesa, estuvimos muy tranquilos, pero iniciada la cuarentena, pues hubo gastos y los ahorros empiezan a irse y ve uno que van para abajo. Y es en ese momento donde el Señor se glorifica y nos bendice. Y empiezan los vecinos que me ven pasar diariamente al taller. Yo pasaba al taller todos los días en la mañana y en la tarde y hacía cositas. Y el Señor nos permite que un vecino venga y nos diga: me hace un escritorio. Y llega otro vecino y ahí por la reja me dice: vecino, me hace una puerta. Y el otro viene y me dice: vecino, me hace un closet. En plena cuarentena, estando yo pues trabajando solo en el taller allá, aislado, a puerta cerrada, pero vemos cómo el Señor cumple su promesa y no nos falta con nada. Es así, hermanos, como yo testifico que el Señor nos ha abundado, nos ha sobreabundado, y aún estamos en la cuarentena y los contratos siguen llegando, y por misericordia del Señor, el Señor ha multiplicado la madera, los herrajes, todas aquellas cosas que se necesitan para aquellos trabajos. Yo tenía algún inventario y el Señor no deja que se acaben, hermanos. Eso es impresionante, sorprendente ver cómo rinden las bisagras, los tornillos y todo se multiplica. Yo todo lo he testificado para la honra, gloria y alabanza del Señor. Hermanos, buen día.
Testifico que el Señor en profecía nos había hablado de que haríamos un viaje pronto, que estaríamos compartiendo con nuestra familia. Mi esposo y yo vivimos en China y la verdad no teníamos planes para viajar, pero apenas empezó lo del virus en China, nosotros le empezamos a orar al Señor para que nos guiara y así fue como los tiquetes los bajaron a menos de la mitad del precio y decidimos viajar a Estados Unidos a compartir con la familia de mi esposo, cumpliéndose la promesa del Señor. El Señor también nos trajo para Colombia, hermanos, y Dios le había dicho a mi esposo en profecía que él estaría acudiendo a la ciencia médica, pero que no se preocupara, que todo iba a estar bien, que Dios iba a estar con él y que él se iba a encargar de todo. Fue así, hermanos, que unos días después de que empezó la cuarentena en Colombia, mi esposo empezó a enfermarse y empezó a presentar fiebre. El primer día estuvimos haciendo la enseñanza de la hermana María Luisa y en la oración le pedimos a Dios. Fue así como esa noche se le quitó la fiebre, pero el segundo día él seguía con fiebre y seguía presentando síntomas relacionados al COVID-19. Decidimos llamar para que le vinieran a hacer la prueba. En la zona donde estamos también es muy común el dengue. Le tomaron los exámenes del dengue y la prueba del COVID-19 y en la noche nos llamaron del hospital diciéndonos que las plaquetas las tenía muy bajitas, las tenían 50,000, entonces que ellos preferían que nos fuéramos para el hospital. Fue así como mi esposo estuvo en el hospital, hermanos. El Señor permitió que en esa misma noche se le volvieran a subir las plaquetas a más de 150,000. Se le estabilizaran en menos de 24 horas, hermanos. Eso fue un milagro que el Señor hizo y así le permitió a mi esposo volver a casa. Después a los días salieron los resultados del COVID-19 negativos para la gloria del Señor. El Señor puso ayudadores, hermanos, y tal cual era la promesa del Señor, Dios solamente permitió que mi esposo pagara el 10% de los gastos del hospital, puesto que nosotros no vivimos en Colombia y no tenemos seguro médico acá, pero el Señor se glorificó así como Él lo había dicho. Eso fue lo único que nos tocó pagar, hermanos, porque lo demás el Señor lo pagó. Todo Dios lo cubrió y queremos testificar que mi esposo ya está bien de salud, que se han cumplido las promesas que Dios ha hecho en su iglesia a través del don de profecía y todo lo testificamos para glorificar el nombre de nuestro Dios. Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Testifico para honrar y glorificar el nombre de mi Dios. Profecías anteriores me decía el Señor que venían momentos difíciles a mi vida en la salud. Fue así, hermanos, que debido a la pandemia que estamos pasando mundialmente, me enfermé. Me dieron unas temperaturas y el enemigo pues colocaba pensamiento porque los síntomas que sentían eran los que produce el virus. Me dolía mi espalda, los pulmones, mi pecho, me costaba respirar. La cabeza sentí que se me partía, la temperatura no bajaba, tenía fiebres muy fuertes, pero el Señor me sorprendía porque Él me consolaba en sueños, me decía que no tuviera miedo, que abriera mi corazón, que buscara siempre lo de Él, que Él me iba a sacar adelante. Hermano, es increíble porque a la puerta de mi casa me venían a dejar medicinas costosas. Me han traído alimentos, hermanos. Esto no ha cesado, mi nevera pues no ha bajado, no ha menguado nada de la comida. La parte económica tampoco. Gracias a mi Dios, Él ha proveído todo. Pero lo más lindo y hermoso, hermanos, es que cada vez que quería ver las meditaciones o las enseñanzas del hermano Carlos Alberto, de nuestra hermana María Luisa, pues me dolía mucho más el cuerpo. Y fue así, hermanos, que este jueves que la hermana María Luisa enseñaba, yo le decía al Señor, ya no aguanto, Señor, me duele todo mi cuerpo, mi cabeza, Señor, permíteme simplemente estar en estos momentos. Mira que tu hija me está visitando a mi humilde hogar. Hermanos, era tan lindo lo que empecé a sentir en esos momentos y al final decía la hermana María Luisa, vamos a pedirle a Dios para las personas que tienen problemas en sus pulmones, en sus órganos. Y yo solamente le dije, Señor, acuérdate de mí, bendito Dios, mira cómo estoy, mis hijos, mi esposa, Padre, ayúdame. Fue así, hermanos, que terminando la enseñanza de nuestra hermana María Luisa, hermanos, me agarró de sudar, pero sudar exagerado, hermanos, y al momento toda esa fiebre me dejó, toda esa fiebre se fue de mí. Y también, hermanos, quiero comentarles que había perdido el paladar
y luego de la enseñanza pues ya pude ingerir los alimentos y sentir el sabor. Es testificado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios.